Buenas, quien les habla Miguel de Tutopedia y hoy les traigo el Quartermaster General, un juego en el que está ambientado en la Segunda Guerra Mundial y se puede jugar entre 2 a 6 jugadores separados en dos equipos. Cada uno de los jugadores va a representar a un país. En el caso de que sean menos de 6 jugadores, a ciertos jugadores les tocará jugar con más de un país y buscarán, por supuesto, lograr tomar las fuentes de suministro del oponente, que se van a ver representadas con unos puntos de victoria a llegar a, a una cierta cantidad de puntos de victoria o haber pasado 20 rondas de juego, pues se definirá cuál será el vencedor en esta guerra. Veamos cuáles son sus reglas. En la preparación inicial, cada uno de los jugadores elige un país al que va a representar de los 6 disponibles. Ahora deben tener presente que si van a jugar menos de 6 jugadores, algunos jugadores pueden controlar a más de un país. Pero deben tener presente que a pesar de que van a controlar a varios países, cada uno de ellos los va a manejar de manera independiente. Es decir, que cuando les toquen los turnos de juego, que lo veremos más adelante, va a haber un turno para cada país. Entonces, ese jugador que tenga poder de varios países, pues tendrá que llevar a cabo varios turnos, cada uno para un país distinto. De igual manera, los elementos, cartas y todo para cada país que él represente, pues lo deberá usar independientemente. No es que puede usar los elementos de un país para el otro. Es decir, que si alguna consecuencia del juego, un efecto, te indica que descartes una carta de un país en particular, no puedes hacerlo utilizando las cartas del otro, a pesar de que también los controle el mismo jugador. Entonces esto lo veremos más a detalle más adelante, pero tenganlo presente desde este momento. Adicional a esto, en el manual, en la preparación, hay una tabla que te indica cuáles son los países que debe controlar cada jugador en el caso de que deba controlar más de un país. Por ejemplo, en el caso de que se juegue solo a 2 jugadores, pues lógicamente un jugador va a controlar a los 3 países del eje y el otro jugador va a controlar a los 3 países de los aliados. Pero cuando la distribución de jugadores sea distinta, sean 5, 4, 3 jugadores, pues ahí te indica cuál sería la mejor distribución para que más o menos se mantenga un balance entre los jugadores que están participando en la partida. Igual recuerden que esto es un juego en el que se enfrentan dos equipos representados por los aliados y por el eje. Si al final de cuentas se ganan como equipo, no importando la cantidad de países que controle cada jugador. Entonces en la preparación vamos a colocar aquí este es el medidor de puntos de victoria, vamos a colocar los marcadores de puntos de victoria para cada equipo, al eje y los aliados en el espacio 0. Por el equipo de los aliados tenemos al Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y por el lado del eje tenemos a Alemania, Italia y Japón. Luego vamos a colocar lo que es el marcador de ronda en el espacio 1, como pueden ver acá, que es este medidor que está acá, de las rondas. Luego cada uno de los jugadores toma los elementos correspondientes al país que controle, por separado, si controla varios, que son las figuras de los ejércitos, los barcos y su mazo de cartas, que deben tener presente que este es un juego asimétrico, en el sentido de que los elementos de cada uno de los países es diferente a los demás. Si las cartas son diferentes, pueden tener más o menos cartas, igual lo que son los ejércitos y barcos, algunos tienen más ejércitos que barcos o viceversa. Entonces, estos elementos van a variar de un país a otro. Va a tomar todos los elementos que estén disponibles en el juego para cada uno de los países que represente. Luego va a tomar una de las figuras de ejército y la va a colocar en su espacio base. Como pueden ver en el mapa, los espacios base son aquellos espacios delimitados que están rellenos de un color, del color del país que representan, y tienen además un símbolo de una estrella dorada. Les indico esto porque hay otros espacios que tienen también la estrella dorada que no representan espacios bases de momento, que veremos más detalle a qué se refieren, pero los que están en color y además tienen ese símbolo son los espacios base. Entonces cada uno de los jugadores va a colocar un ejército correspondiente a ese país en ese espacio base de forma inicial. Ya con esto entonces estaríamos listos para iniciar la partida.
En el mapa principal del juego vamos a conseguirnos lo que son los espacios de mar y los espacios de tierra. Adicional a esto, pues deben tener presente que se consideran espacios adyacentes a aquellos que tienen frontera un espacio con otro. Ahora, en casos particulares como este, que solo un punto es el que separa un espacio de otro, no se consideran adyacentes. Es decir, que estos dos espacios de mar, no, como están separados por este punto, no se consideran adyacentes. Igualmente, estos dos espacios de tierra tampoco se consideran adyacentes. Por esa razón. También vamos a tener lo que se llaman los espacios de suministro, que son todos aquellos que tienen este símbolo de la estrella dorada, son espacios de suministro. Y los espacios bases, no se olviden que son espacios de suministro, pero que están con el color, tienen el color del país correspondiente, que los controla. Luego tenemos lo que son los estrechos, que los estrechos están representados por este símbolo del ancla y tienen a su vez dos flechas. ¿Cómo es esto? Donde esté el símbolo sobre el espacio de tierra, donde está el símbolo del ancla, es el espacio donde al estar un ejército de uno de los dos equipos, no importa cuál sea el país, se considera que controla ese estrecho, que ya les voy a indicar a qué se refiere esto. Y las flechas indican cuáles son los dos espacios de mar que conectan ese estrecho. Quiere decir que estos dos espacios de mar que conectan a este estrecho van a estar controlados por uno de los dos equipos. Depende de cuál de los dos equipos tenga un ejército en ese espacio de tierra. Así que si, por ejemplo, en este caso Italia tiene un ejército en este espacio de tierra en un momento dado, pues todo el equipo que representa al eje va a controlar a este estrecho. Si el eje controla este estrecho, para los jugadores del eje, estos dos espacios de mar van a ser considerados adyacentes, pero para los países que representan al equipo de los aliados, estos dos espacios de mar no van a ser adyacentes, mientras este estrecho esté controlado por el eje. Entonces deben tener presente esto en el caso de todos los estrechos. Los estrechos siempre los puede controlar un equipo u otro, depende de cuál controle el espacio de tierra que está indicado por el símbolo del ancla. Por último, en el mapa vamos a conseguirnos en los extremos. Este mapa representa una especie de cilindro que, como pueden ver, están conectadas los dos extremos derecho e izquierdo, y pueden conseguirse aquí estas flechas sombreadas que te indican a cuáles espacios del extremo derecho del mapa están adyacentes estos espacios. Entonces ahí me indica, en el momento de que vayamos a realizar movimientos o cualquier acción, pues tengamos presente que podemos desplazarnos también de un extremo del mapa al otro, guiándonos de esas cajas sombreadas. Una partida de este juego va a constar de 20 rondas que están indicadas en este medidor, en las cuales cada uno de los países va a ejecutar un turno en el orden indicado acá. No digo jugadores, porque recuerden que algunos jugadores pueden representar a varios países y van a tener que resolver varios turnos en una misma ronda de juego, depende de cuáles sean los países de control. Acá pueden ver en el orden en que se van a ejecutar estos turnos. Aquí lo indica, primero va Alemania, después Reino Unido, después Japón, después la Unión Soviética, después Italia y por último Estados Unidos. Cuando Estados Unidos termine su turno, pues se desplaza el marcador de ronda a un espacio y se inicia nuevamente desde el inicio, desde el primer país en esta lista. Cada uno de los países va a ejecutar su turno siguiendo estos 5 pasos. El primero es el paso de juego, que es el paso en el que se van a jugar cartas. Luego el segundo paso es el paso de que se verifica el suministro, que todas aquellas piezas que estén en el tablero que no tengan suministro se deben remover de él. El tercer paso es el paso de victoria, que aquí se recolectan puntos de victoria, pero deben tener presente, eso lo recordaré más adelante, que si tu espacio base está ocupado por un ejército enemigo, este paso lo ignoras por este turno. El siguiente paso es el de descartar. Tú puedes elegir de tu mano qué cartas descartar en este paso. Y por último, el último paso es el de tomar nuevas cartas. De tu mazo vas a tomar hasta que tengas en tu mano 7 cartas. A continuación vamos a ver cada uno de los detalles que conforman la ejecución de cada uno de estos pasos. Antes de detallar lo que es los pasos de la secuencia de turno, vamos a ver ciertos elementos que debemos tener bien claros antes de entrar en estos detalles.
Primero, las piezas del juego, que son los ejércitos y los barcos. Por supuesto, los barcos solo pueden ser colocados en espacios de mar y los ejércitos solo en espacios de tierra. Pero adicional a esto, debemos tener presente que en cada espacio solo podemos contener una pieza de nuestro país. Es posible que en un mismo espacio hayan presentes piezas de diferentes países, siempre y cuando sean piezas del mismo equipo. Si en un espacio no pueden coexistir piezas de ambos equipos en simultáneo, eso no es posible. Ni tampoco piezas de un mismo país. Por otra parte, cada uno de los países va a contar con las piezas que trae el juego. En cualquier momento, si se queda sin las piezas y tiene que ejecutar alguna acción para colocar nuevas piezas en el tablero, no podrá hacerlo. Podrá decidir en cualquier momento remover piezas que tenga en el tablero para que tenga nuevas piezas disponibles. Eso es posible. Y por otra parte, tampoco podrá decidir eliminar piezas de un jugador amigo sin su consentimiento. Por otra parte, tenemos el otro concepto importante en el juego, que es el suministro. Siempre se debe trazar todas las piezas en el juego, sea ejército o barco, siempre se van a considerar suministradas o fuera de suministro. Para ello, ellas van a estar suministradas en el momento en que ellos puedan hacer una línea entre espacios adyacentes que tengan piezas de su propio país, no de los países amigos, sino de su propio país, que puedan hacer una línea hasta un espacio de suministro. Y los espacios de suministro son los espacios que tienen las estrellas doradas. Entonces, por ejemplo, en este caso, si pueden ver acá, todas estas piezas tienen suministro. Porque, por ejemplo, este barco, que es el que está más lejano, puede hacer una línea de suministro, puede ser una línea de un espacio adyacente a otro con piezas de su propio país hasta un espacio de suministro. Cualquier espacio de suministro, no necesariamente tiene que ser el espacio base, sino cualquier espacio de suministro donde tenga piezas en él. Lo que deben tener presente de forma adicional es que en el caso de los barcos tienen un requisito adicional. El requisito adicional es que adicional a que tengan una línea hasta un espacio, una línea de piezas hasta un espacio de suministro, en el espacio donde ellos están, en el espacio de mar donde ellos están ubicados, deben tener en uno de los espacios de tierra adyacentes a ese espacio de mar, deben tener un ejército de su país o de cualquier país de su equipo en ese momento. Por ejemplo, este barco está suministrado porque tiene, adicional a que tiene una línea de suministro, tiene un ejército en un espacio de tierra adyacente a este espacio de mar. Si este ejército no estuviese, este barco no está en suministro, porque no tiene un ejército en un espacio de tierra adyacente a él. Que, repito, no tiene por qué ser del país en cuestión, puede ser de cualquier país aliado. Igualmente, en cualquier momento que nosotros queramos colocar un nuevo ejército o un nuevo barco, que lo veremos en detalle más adelante, debemos considerar que para poder colocar esa pieza en el mapa, en un espacio determinado, debemos tener suministro para poder colocar esa pieza, tomando en consideración todos estos detalles que les he indicado. Estados Unidos y el Reino Unido tienen esta ficha aparte que tiene el símbolo de un espacio de suministro, que si ellos juegan, hay una carta en sus mazos que les permite hacer un espacio del mapa, crear un espacio nuevo de suministro. Entonces para ellos, en ese momento que ellos jueguen esa carta, pues colocan ese marcador sobre ese espacio para indicar que tienen un nuevo espacio de suministro. Pero lo que deben tener presente es que este espacio va a suministrar únicamente o puede suministrar únicamente a las unidades de ese país en cuestión. Es un caso especial. El primer paso de la secuencia de turno es el paso de jugar cartas. Entonces, en este el jugador debe, con este país que está representando, pues usar una de sus cartas de su mano y jugarla. O puede decidir descartarla en su lugar. Deben tener presente que cuando se descarte una carta se lleva al descarte correspondiente y se puede colocar en la parte de abajo del descarte para que el resto de jugadores no sepa cuál es la carta que se está descartando. Por otra parte, deben tener presente que cualquier efecto en alguna carta que me indique descartar una carta de mi mano, y si yo no tengo más cartas en mi mano, pues automáticamente tomo cartas de la parte superior de mi mazo y las descarto. Igualmente al revés, si algún efecto de una carta me indica que descarte cartas del mazo y no tengo más cartas en el mazo,
pues las descarto de mi mano en su lugar. Si en un momento dado no tengo ni cartas en el mazo ni cartas en mi mano para descartar, porque un efecto me lo está pidiendo, entonces pierdo, mi equipo va a perder tantos puntos de victoria como cartas no pueda descartar. En ningún momento, cuando nos quedamos sin carta en el mazo, no podemos rehacer nuevamente el mazo. Ya si nos quedamos sin carta, seguimos jugando, es decir, vamos a seguir llevando a cabo nuestros pasos de nuestro turno, excepto el de tomar cartas, porque ya no va a tener más cartas que tomar, pero sí voy a seguir acumulando puntos de victoria para nuestro equipo y seguimos jugando hasta que se acabe la partida. Entonces, como les comentaba, en este paso debemos jugar una carta o descartarla, porque en algunos casos no voy a querer realizar el efecto que indica la carta, o lo puedo realizar, tengo las condiciones para realizarlo, pero no me interesa, y pues la descarto. Adicional a esto, se van a conseguir ciertas cartas que tienen varios efectos, entonces se resuelven en el orden que están indicados en la carta, y puede haber algunos de ellos que no se pueda ejecutar porque no están las condiciones para ello, entonces se omiten esos efectos que estén indicados en la carta. Se llevan a cabo únicamente los que se puedan ejecutar. Entonces, para esto vamos a ver los tipos de cartas que vamos a conseguir en nuestros mazos, que son estos 8 tipos. Tenemos primero las de construir. Construir, bien sea ejército o barco. Deben tener presente que hay dos conceptos que se manejan en las cartas, que son construir y por otra parte reclutar, que en cierta forma es lo mismo porque es colocar unidades o colocar piezas en el tablero correspondiente a nuestro país. La diferencia es que para construir yo debo tener en el espacio donde voy a colocar la pieza, esta pieza debe tener suministro en el momento de colocar la pieza. En caso que te indique el efecto reclutar, quiere decir que yo coloco la pieza sin importar que esta pieza esté o no en suministro en ese momento. Es decir, de repente hay ciertos efectos que me van a indicar, coloco una pieza en tal espacio, recluto una pieza en tal espacio, quiere decir que yo puedo colocar la pieza allí sin importar que esté o no esté en suministro. Claro, recuerden que vamos a tener una penalización al respecto en el paso de verificar suministro más adelante, pero es la diferencia entre construir y reclutar. Entonces, cuando me indica que construir, lo que tengo que hacer simplemente es colocar mi pieza del ejército en un espacio que tenga adyacente a ese espacio una pieza, otra pieza de mi país que esté suministrada, que ya les indiqué anteriormente cómo se verifica el suministro. Igualmente pasa con el caso de los barcos, tomando en consideración las condiciones para tener suministro de los barcos, que ya las habíamos visto también anteriormente. Por otra parte, tenemos las cartas de combate, que es el combate en tierra y combate en el mar. En este caso lo que vamos a hacer es, si vamos a elegir la del combate en tierra, vamos a elegir una pieza enemiga en tierra. Si por ejemplo elegimos esta pieza para combatir, pero para poder combatir con ella tenemos que tener en uno de los espacios adyacentes a ella, debe haber una pieza de nuestro país suministrada para yo poder realizar el combate. Recuerden, esta carta lo que me indica es cuál es la pieza enemiga en donde está. Si está en tierra, debo usarla de tierra. Si es un barco enemigo, debo usarla de combate en mar. No importando que la pieza de nuestro país sea de barco o de ejército. Si un ejército puede atacar una pieza en el mar, o un barco puede atacar una pieza en tierra sin inconveniente. Esto únicamente me limita es a la pieza objetivo. Si la pieza objetivo está en tierra, uso la de tierra. Si la pieza objetivo está en el mar, uso la de mar. Inmediatamente al elegir la pieza enemiga a la que se va a combatir, esa pieza se retira del tablero. Luego tenemos lo que son las cartas de estado y la carta de respuesta, que las cartas de estado y respuestas se se colocan en mi zona de juego y automáticamente se acaba este paso de mi turno. No puedo jugar más cartas en ese turno. Las de estado se colocan boca arriba en mi zona de juego y las de respuesta se colocan boca abajo en mi zona de juego. Estas cartas tienen unas condiciones para yo poderlas utilizar. Y en el momento que se detonen esas condiciones, yo puedo decir, tengo que declarar, voy a usar esta carta de estado o esta carta de respuesta. En caso de las cartas de respuesta, pues las revelo en el momento en que las pueda utilizar y que las quiera utilizar. Porque en un momento dado pueden existir las condiciones, pero yo no querer utilizarlas. Entonces simplemente la dejo allí. La carta de estado siempre va a permanecer activa mientras esté en mi zona de juego. Y la voy a activar cuando yo desee.
no se descarta, al menos que otra carta me la elimine de mi zona de juego. Pero las cartas de respuesta, en el momento que la revelo y utilizo el efecto indicado en ella, pues automáticamente la descarto. Son cartas de un solo uso. Pero no olviden que estas dos cartas debo jugarlas primero en un turno, las coloco en mi zona de juego sin usar sus efectos aún y el turno se acaba. Luego tenemos las cartas de evento, que las cartas de evento me indican unos efectos que deben ser llevados a cabo en el orden que están indicados en ellas. Se llevan a cabo esos efectos en ese momento y se descarta. Y la de guerra económica, también se llevan a cabo los efectos indicados en ella en el momento que se juega, que generalmente lo que van es a provocar que países del enemigo descarten cartas de su mano o de su mazo. Recuerden que en el momento que se queden sin cartas, ese jugador va a hacer que se pierdan puntos de victoria de su equipo, en el caso que no tenga cartas que descartar. A diferencia de las cartas de estado y las cartas de respuesta, todas estas 6 cartas pueden encadenar efectos en otras cartas. Es decir, que en el momento que se juega una de estas 6 cartas, se juegan y otro jugador puede decidir, o el mismo jugador puede decidir activar una carta de estado que tenga su zona de juego, puede decidir activar una carta de respuesta que tenga su zona de juego, y automáticamente otro jugador decidir jugar una también de sus cartas que tienen zona de juego, y así se pueden encadenar una serie de cartas, de efectos de cartas, no necesariamente el jugador que está en ese momento en el turno. Por supuesto, siempre y cuando se cumplan las condiciones indicadas en cada una de estas cartas. En el caso de que varios jugadores tengan la oportunidad y quieran utilizar los efectos de sus cartas, ellos deben declararlo y empezando por el jugador oponente. El jugador oponente ejecuta una de sus cartas, el efecto de sus cartas, y luego el jugador que está de turno juega, y así va uno de oponente y uno de su lado, de sus compañeros, juega una carta, y así van hasta que los dos jugadores decidan, los dos equipos decidan no utilizar más cartas. En el momento de que ambos equipos decidan utilizar más cartas, se acaba la fase. Los efectos de estas cartas también pueden indicar efectos en países, en otros países. Es decir, tanto pueden ser en países amigos de nuestro equipo como países del oponente. En este caso, el jugador que juega la carta pues resuelve los efectos como desea. Ahora, en el momento en el que haya una carta de un jugador amigo que puede activarse en un momento dado, el jugador que está de turno en ese momento no puede decidir utilizar la carta de un jugador amigo, a menos de que esa carta te lo permita. En el texto indique que otro jugador la puede utilizar. De lo contrario, no se puede. Por otra parte, también vamos a conseguirnos una diferencia entre los conceptos, que es combatir y eliminar. Si un efecto dice eliminar, es simplemente retirar la pieza del tablero. Ahora, si te dice combatir, quiere decir que deben cumplirse las condiciones para combatir. Que recuerda que las condiciones es que debo tener una pieza suministrada adyacente a la pieza con la que quiero combatir. Y por otra parte, utilizar las cartas de construir y las cartas de combatir se pueden utilizar así no se coloca una pieza en el caso de construir, o así no se elija una unidad enemiga a la cual combatir. Es decir, hay ciertos efectos de ciertas cartas que me indican que debo construir primero una pieza o debo combatir para poder activar el efecto. Entonces, para ello, si yo no quiero construir pero quiero llevar a cabo el efecto que me indica la carta, que me indica que debo construir primero un ejército, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ya un ejército que ya tenga en el mapa, en el tablero, yo decido, bueno, yo quiero construir, esta ya la tengo. Yo decido, voy a construir este ejército que ya tengo aquí, lo construyo. Para satisfacer ese efecto, utilizo esta carta de construir ejército, digo que voy a construir este ejército que ya lo tengo, para poder activar entonces el efecto de otra carta que me está indicando que construya. Entonces, eso se puede hacer. Igualmente, en el caso de combatir, yo puedo decidir elegir, por ejemplo, en este caso, voy a elegir combatir por tierra a Canadá, que es un espacio que está vacío. Yo puedo elegir el espacio vacío, gasto la carta de combatir para que se me active otra carta que me pide como requisito que combata. Entonces, yo puedo elegir para combatir tanto una pieza enemiga como un espacio vacío, pero no un espacio que contenga una unidad amiga. Eso sí no se puede. Todas estas 6 tipos de cartas, inmediatamente al ser utilizadas, se lleva a cabo su efecto y se van al descarte correspondiente. A diferencia de las cartas de estado y respuesta, que van a permanecer en mi zona de juego hasta que sean descartadas. En el caso de las respuestas que sean utilizadas, se descartan,
o en las cartas de estado, que haya alguna carta que me las haga eliminar de mi zona de juego. El siguiente paso es el paso de victoria. En él lo que hace el jugador es contabilizar cuántos puntos de victoria recibe en ese paso de su turno. Para ello, él va a recibir 2 puntos de victoria por cada espacio de suministro que ocupe uno de sus ejércitos, y solo es ese ejército allí, no puede estar acompañado. Ahí recibiría 2 puntos de victoria por cada uno de esos espacios. Si ese espacio, esa fuente de suministro está ocupada por un ejército de tu país y de otro país amigo, pues recibes, en vez de 2, recibes un punto de victoria. Adicional a esto, pueden haber cartas de estado que tengas en juego que te den también puntos de victoria en esta fase de tu turno. Contabilizas todo esto y recuerden que el juego es entre 2 equipos, es decir, que esos puntos de victoria se van a contar al equipo en el que estás tú dentro. Deben tener presente también que en el caso, que se los recuerdo, que la fuente de suministros de tu propio país, tu espacio base, si está ocupado por un ejército enemigo, no, este paso de tu turno se ignora. Entonces no recibes puntos de victoria durante este turno hasta que no hayas vuelto a tomar tu espacio de base. Adicional a esto, pues deben recordar que hay varias formas de ganar el juego. Una es por victoria súbita, que esto ocurre si un equipo ocupa 2 espacios bases del otro equipo, automáticamente gana. Y en el caso de que uno de los 2 equipos alcance 400 puntos de victoria, también gana automáticamente. Como pueden ver, eso se va a ir indicando en el medidor de puntos de victoria. Cuando se dé la primera vuelta y tengan 100 puntos, se voltea la ficha para indicar que tiene 100 y vuelves a dar una vuelta. Luego se sustituye la ficha por la de 200 y luego pasa a 300 cada vez que se le dé vuelta a este medidor. Por otra parte, en el caso de que no se cumpla estas 2 condiciones para hacer la victoria súbita, está la victoria por puntuación, que al final de la ronda 20, que se va midiendo en este marcador, en este medidor de rondas de juego, al llegar al culminar la ronda 20, pues el equipo que tenga más puntos de victoria es el vencedor. En el caso de empate, gana el eje. Hay una modalidad, una variante para jugar en torneo, que también la pueden jugar si así lo desean en una partida normal, que siempre que un equipo tenga más de 30 puntos por encima del otro en cualquier momento durante la partida, en ese momento ya se declara vencedor. Luego tenemos los últimos 2 pasos, que los últimos 2 pasos no tienen nada especial, que ya más o menos como se los indiqué anteriormente, eso es lo que se hace. El paso 4 se descartan las cartas que yo desee que estén a mi mano. Puedo descartar las que yo quiera. Y luego en el paso 5 lo que hago es tomar nuevas cartas del mazo hasta que tenga 7 cartas en mi mano nuevamente, si es que hay mazo suficiente como para obtener esa cantidad de cartas. Si no hay mazo suficiente, pues tomo las que pueda y continúo jugando. Estas fueron todas las reglas que componen este juego. De todas maneras, en el manual pueden conseguirse un ejemplo extendido de juego. Por si quieren reforzar las reglas, pueden leerse ese ejemplo de juego antes de iniciar una partida. Y también hay varios ejemplos con respecto a cada una de las reglas individuales. Gracias por ver el video. No olviden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima.